Hoy vamos a ver la unidad 5, les decía, que es la de soluciones, toda la parte de sistemas materiales, mezclas, soluciones, y un tema agregado que es el tema del pH, o la acidez, y la siguiente clase vamos a terminar con este tema, y si nos deja tiempo hacer algunos ejercicios, y la próxima, o sea, no la que viene, sino la otra, vamos a hacer ejercicios para repasar, va a ser una clase de repaso de todas las dudas. Así que estaría bueno que los que andan medio atrasados se pongan al día, se pongan a leer, así, no la próxima, sino la otra, nos sacamos todas las dudas para el examen. ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a dejar ejercicios. ¿Cómo van con el tema del trabajito del agua y todo eso? ¿Cómo van? Sí, quería hacerle una pregunta, profe, porque nos surgió una duda a nosotros. Teniendo en cuenta las consignas, yo lo que entendí era que hacíamos el trabajo práctico en Word normal y después hacíamos una presentación mini, nosotros la estábamos haciendo en PowerPoint. Sí, en realidad, ahora yo no lo tengo aquí conmigo, a ver. Porque la duda era si era así como yo decía o si era todo en un PowerPoint y listo. A ver, vamos a ver si puedo entrar para ver, no mentirles y decir exactamente lo que decía. Lo que pasa es que está medio raro el sistema, no sé, se colgó, de repente me apareció un mensaje que decía error de no sé qué y tuve que salir. No sé qué pasó. Nunca me había pasado eso. Que me diera un error así. A mí también me pasó, profe. Ah, viste, sí, raro, no sé, no sé qué pasó. Me puso como que un tema de conexión de base, no sé, no terminé de entender porque no, la verdad, era bastante largo el mensaje que me mostraba. Ahora pareciera que estoy adentro, qué sé yo. A ver. No. Uf. Ahí está, a ver. A ver si me deja. Igual está medio raro, está medio lento. ¿Dónde estaba el de agua? Acá. Tenían que mirar el videíto, ¿sí? Para que les iba a ayudar para tirar algunas puntas para la investigación, y tenían que investigar sobre diferentes aspectos del agua, sobre las características de la molécula, sobre cómo cómo se distribuía el agua en el ambiente, ¿sí? El agua dulce y el agua salada, los tipos de agua que podíamos encontrarnos nosotros, tanto en lo cotidiano como en el laboratorio, que ahí les puse algunas: agua dura, potable, purificada, destilada, estéril, o sea, las diferencias entre esas aguas, ¿no? Sí. ¿A qué llamamos un agua dura? ¿A qué llamamos un agua potable? Eso tenían que investigar. Sí. O sea, no me sirve solamente ver el agua potable es la que se puede tomar, no, hay que ir a investigar cómo nos damos cuenta que un agua es potable, o sea, qué debe tener y qué no debe tener. Sí. La duda era si teníamos que volcar toda la información en un Power y que fuera súper extenso, o hacerlo en un Word y que el Power fuera solamente un paneo de lo que era el trabajo. No. La información, ustedes la parte de investigación la hacen ustedes, y ustedes juntan toda la información. Con esa información que juntaron, ustedes van a tener que hacer una presentación con algún recurso de imágenes que ustedes quieran. O sea, a mí, o sea, lo que van a colgar acá en el sistema, ¿sí? En la plataforma, lo pueden colgar ahí mismo, ¿sí? Pueden, si entran adentro de lo que es de la manito esa que está como sosteniendo un documento ahí, entran a la parte de trabajo grupal. ¿Saben lo que les estoy diciendo? ¿Me entienden? ¿O no? Sí, hasta ahora sí. ¿Sí? Cuando entran, si entran ahí donde está todo lo que dice, o sea, adentro, o sea, hacen clic, ahí se van a encontrar con un espacio donde pueden guardar sus trabajos. Ahí lo que tienen que guardar es un trabajo, una presentación, es decir, con todo lo que ustedes extrajeron, hacer una breve explicación. ¿Sí? Así como yo hago con un PowerPoint, lo pueden hacer con un PowerPoint, pueden hacer un video y explicar en un video, ¿sí? Que sea bien sencillito. Y ahí yo les puse, ¿hola?
¿Me escuchan? Ah, Sí, sí. estaba una voz atrás. El Padlet es como una pizarra, es muy sencillo de usar, te metes en padlet.com y te aparece una pizarra que uno le puede elegir el fondo, puede ser como una pared de ladrillos, como un pizarrón verde, como lo que quieran. Y ahí uno va haciendo clic en unos signitos más y le van apareciendo un lugar para escribir y le pueden poner una foto. O sea, es como si fuera un muro como si fuera el pizarrón donde pegamos Sí, sí. carteles. Es una pizarra, es muy sencillo, cualquiera de esos es muy sencillo, un video, un PowerPoint o una pizarra tipo Padlet, la que ustedes quieran. La idea sí es que hagan solo una presentación, ¿sí? O sea, con toda esa información ustedes la tienen que lograr reducir en una presentación que contenga toda la información importante, y que sea sencilla, digamos, y breve, no puede ser eterna, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver. Claro, no. Claro, bueno, yo no lo había entendido así. Claro. Y cuando empezamos a hacer el Power, me pareció como que quedaba súper extenso. Y entonces le dije a los chicos, le digo, me parece que si pone breve presentación, debe ser el Word por un lado, tipo monografía, y el Power por otro. Por eso había surgido la duda. Sí, en realidad el Word tipo monografía no es No, necesario que lo entreguen, eso es de ustedes, es lo que ustedes, material suyo de investigación. No necesito que me entreguen sí. nada. Lo que necesito que sí que hagan es la presentación, lo entreguen en forma de presentación, que no sea muy extensa, digamos, que sea, digamos, que puedan reducir, que puedan, digamos, aplicar algún sistema para sintetizar, para reducir, para extraer solo lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, si quieren hacer, no sé, las diferencias entre las aguas, por ahí es más importante, es más visible, más gráfico y más rápido hacer un cuadro, por ejemplo, Claro. y poner las diferentes aguas con los diferentes sistemas, o, qué sé yo, ir poniendo no sé, una diapo de cada tipo de agua con sus características. Entonces, quedan todas las Sí, sí, características de ese tipo de agua en un solo, o cómo está el agua en la naturaleza, agua dulce, agua salada, lo pueden poner, qué sé yo, con una imagen y mostrar ahí, o sea, eso, usen su imaginación, sí, sí, entendí, entendí. ¿sí? Es para que usen su creatividad, su imaginación y su poder de síntesis, que está muy bueno para poder, eso les ayuda, aparte de que es un trabajo para presentar, es un trabajo para aprender también a sacar lo más importante de cada tema, ¿sí? O sea, poder sintetizar y resumir es súper importante para estudiar. ¿Todos los demás lo entendieron sobre el Sí. trabajo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Hay alguna otra duda? Si no, empezamos. Igual si les surgen dudas me van preguntando, si de repente se acuerdan que había algo que tenían dudas. Bueno, vamos a empezar entonces. Otro tema, perdón, Sí, otra cosa que habíamos estado preguntando en el grupo que tenemos entre todos, ¿cómo te podíamos contactar? Porque todos los mails que tenemos están por medio de la plataforma, entonces no sabíamos cómo hacer para preguntártelo si no te veíamos en la clase. no, pero sus mails me llegan, aunque sea por la Ah, o plataforma, sea me que llegan a mi lo casilla. mandamos a ese mail igual y te llega. Sí, sí, a los que me han mandado, yo les he contestado. Ah, no sé, entonces Sí, sí, no sí. sabía. Ah, Ok. sí, sí. A ver, no sé cuál es el que está en la casilla. A ver, vamos a ver cuál. Si no, el mío es Natalia, el Bueno, nataliauser.gmail.com. Está bien, ¿no? Sí. Sí, no sí. me acuerdo nunca si Gmail tiene .com.ar o... No, me parece que tiene No, solo .com solo por ahora. un solo. Por eso no sé bien cuál es el que está, pero me llegan, todos los de la plataforma me llegan. A mi Ah, ok, yo tenía la duda y no mandé, de hecho. Bueno, si no, prueben. Igualmente, si ponen nataliauser.com, @gmail.com, ese me llegan también a mi casilla de Gmail. ¿Sí? Listo.
Sí, sí, No buenísimo. problema. Pero igual si escriben por la plataforma, igual lo veo, igual me llegan, y cuando entro a la plataforma yo siempre me fijo y me aparece aparte un cartel que dice tiene mensajes, así que quédense tranquilos que los Bueno, mensajes si me los mandan los veo, sí, sí. buenísimo. Bueno, empezamos entonces. Empezamos con la unidad 5, dijimos la que hablamos de todo lo que tiene que ver con los sistemas materiales. Voy a compartir las diapos, así vamos mirando las diapos. Bueno, a ver si ahí se ve. Eso sí. A ver, presentación. ¿Ahí todos ven la diapositiva? Sí. Bien. Bueno, entonces esta unidad habla de los sistemas materiales, que en realidad es uno de los temas más comunes que hay porque es con lo que convivimos normalmente. En realidad con todo lo químico convivimos, pero esto es como más cotidiano. Cuando hablamos, ¿qué decimos cuando hablamos de sistemas materiales? ¿Qué sería un sistema material? En realidad, un sistema material es una porción, una parte de algo, de algún, de algo que forma parte del mundo que nos rodea. Puede ser del suelo, del lugar donde estamos, del aire, del agua, ¿sí? De algo que comemos, de algo que nos compone a nosotros, de algún líquido biológico, ¿sí? O sea, un sistema material es una porción. ¿Y por qué hablamos de una porción, de una parte? Porque, bueno, cuando estudiamos los componentes de, por ejemplo, de todo lo que nos rodea. Si yo quiero conocer, por ejemplo, los componentes del agua del río que está en mi ciudad, o quiero saber cuáles son los componentes del aire que me rodea, o del suelo en el que voy a hacer después una siembra, por ejemplo, o quiero saber los componentes de un alimento, de un agua para bebida, de un medicamento, los componentes de la sangre, de la orina, o sea, de cualquier cosa. Yo no puedo tomar toda la cantidad que existe para ver qué componentes tiene. Es decir, no puedo agarrar toda el agua del río, ni todo el suelo, ni todo el aire, ni toda la sangre de una persona. Entonces tengo que agarrar alguna porción, ¿sí? Alguna parte de eso. Y a eso le llamamos sistemas materiales, ¿sí? A esa porción o fracción pequeñita de algo que queremos estudiar, ¿sí? Y esos sistemas materiales, cada uno va a tener algunas características, a lo que llamamos propiedades. Y entonces con esas propiedades, que nosotros ya vimos eso, de las propiedades extensivas e intensivas, ¿sí? Recuerden que las propiedades extensivas eran las que se modificaban con la cantidad de masa, ¿sí? Como el tamaño, el volumen, el peso. Y las propiedades intensivas eran las que no se modificaban con la cantidad que teníamos y que eran características de una sustancia, nos permitía identificar a esa sustancia, ¿sí? Dependiendo de esas propiedades extensivas e intensivas, vamos a poder caracterizar o darnos cuenta de qué sistema material estamos estudiando, ¿sí? Si es sólido, si es líquido, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que son los sistemas materiales, obviamente, como siempre, para poder estudiarlos necesitamos clasificar todo, ordenarlo en casilleros. También vamos a clasificar a los sistemas materiales, y los vamos a clasificar teniendo en cuenta la cantidad de fases
que vemos, ¿sí? O que tienen. ¿Alguno entiende lo que es una fase? ¿O no? ¿Alguno? Sería, profe, más un solo componente o más de uno, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema. Podemos tener, acá es donde aparece el tema de la clasificación. En realidad, que tenga uno o más componentes no tiene que ver con las fases. O sea, son como dos cosas distintas. Fíjense en el cuadrito que en realidad podemos tener una fase o más de una, y dentro de esa fase podemos tener un solo componente o más de uno. O sea que la cantidad de componentes no me define la cantidad de fases. Las fases son como las zonas que yo veo, ¿sí? Por ejemplo, si Eran ustedes... como capas. ¿Cómo? Como capas. Como capas, exactamente. Si, digamos, yo puedo ver, si yo puedo, ¿cómo se llama? Diferenciar dentro de, por ejemplo, yo pongo imagínense un frasco, le pongo agua y le pongo aceite. Es como el ejemplo que es más sencillo para darse cuenta. Vieron que enseguida se separa. Y yo puedo decir dónde está el aceite y dónde está el agua. Puedo decir, bueno, el agua es la capa de abajo y el aceite es la capa de arriba. Y me puedo dar cuenta, ¿por qué? Porque lo que ocurrió es que se dividió en dos zonas, ¿sí? Los componentes de esa mezcla se separaron y se dividieron y formaron dos zonas. Una zona que solamente hay agua y en otra zona que solamente hay aceite. Cada una de esas zonas se le llama fase, ¿sí? Sí, porque son propiedades distintas dentro de un mismo componente. Dentro de una misma mezcla, ¿sí? Dentro de una misma mezcla, dentro de un mismo sistema material, tenemos divididos sus componentes en dos zonas, ¿sí? en dos fases. Y cada una de esas Sí, es lo que pasa con la sangre cuando la centrifugamos, ¿o no? Que se divide en tres fases. Claro, y ustedes la centrifugan para poder separar una de ellas de las otras. Claro, para poder sacar el suero, o en el caso de la orina, el sedimento, o así sería, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, esas son las fases. Cuando yo puedo visualizar, ver zonas bien diferentes, donde yo puedo decir, bueno, esta zona es la que hay tal componente, y en esta zona hay tal otro, ¿sí? O tal mezcla de componentes. No necesariamente tienen que ser un solo componente, pero puedo diferenciar zonas. Cada zona que puedo diferenciar en un sistema material se llama fase, ¿sí? Cada una de las zonas que yo puedo ver y diferenciar en un sistema material se llama fase. Y cada una de esas fases tiene propiedades, de estas de las que hablábamos, propiedades intensivas diferentes. Fíjense que en el agua y el aceite, por ejemplo, el agua pesa más que el aceite, si no, no se iría abajo. Se va abajo porque pesa más. Entonces ya ahí hay una propiedad distinta, ¿sí? Y si uno tomara, por ejemplo, alguna propiedad intensiva del agua y del aceite, como por ejemplo la densidad, o la viscosidad, o el punto de ebullición, se daría cuenta que también es diferente entre las dos fases. Lo mismo pasa con el ejemplo que vos diste de la sangre. Cada una de esas fases tiene características completamente diferentes, ¿sí? Así que eso sería una fase. Entonces, si yo puedo diferenciar más de una fase, o sea, al menos dos, pero pueden ser muchas más, entonces estoy en un sistema material heterogéneo. Ahí está el rojito que puse acá, ¿sí? Eso cuando yo puedo ver más de una fase. El agua y el aceite, por ejemplo, sería heterogéneo. La sangre, que mencionó Rocío, creo, no me acuerdo quién era, ¿Rocío era? También es heterogéneo. Yo puedo ver más de una fase, ¿sí? Eso significa que si yo agarro todo el sistema material, no es todo igual.
yo tengo dentro de todo el sistema material, tengo como secciones o regiones donde las propiedades son diferentes a las otras. La capa de arriba tiene ciertas características y propiedades distintas a la de capa de abajo. ¿Está bien? Entonces estamos ante un sistema material heterogéneo. Ahora, si yo veo solo una fase, como por ejemplo, podríamos decir el agua, ¿sí? En el agua, si yo agarro el agua que tengo en la botella de la heladera y la pongo en un vaso, veo una sola fase, no veo dos. Entonces voy a decir que ese sistema material es homogéneo, ¿sí? Porque no puedo diferenciar dos regiones con propiedades distintas. Todo, desde abajo hasta arriba, tienen las mismas características y las mismas propiedades. ¿Se entiende esto de las fases? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos, como decía Camila, con el tema de los componentes. Porque, ¿qué pasa? Dentro de los, ¿cómo se llama? De los heterogéneos, ¿sí? O de los homogéneos, podemos tener más de un componente o un solo componente. Vamos a empezar por los homogéneos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un solo componente, a ver, creo que está en la siguiente vía. Podemos tener, vamos a hacer así, después vamos a la siguiente diapo. Podemos tener un solo componente, ¿sí? Entonces ahí estaríamos ante lo que llamamos una sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un solo componente que presenta una sola fase, ¿sí? Ahí estamos ante una sustancia que sería pura, ¿sí? O sea que no está mezclada con nada, es solamente un componente, ¿sí? Y también podemos tener algunos sistemas materiales homogéneos que tienen más de un componente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes mezclan la sal en el agua, después de que la mezclaron y se mezcló bien, llega un momento que la sal ya no la vemos más. Vemos como si fuera una sola fase, y sin embargo hay dos componentes, ¿sí? Hay agua y hay sal. Son dos componentes. Sin embargo, lo estamos viendo en una sola fase, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Sí. Igual, en el caso de los heterogéneos, si tiene un solo componente, ¿cómo se dividiría en fases? No, en el caso de los heterogéneos tiene que tener al menos dos o más componentes. ¿Esto qué dice? Un componente. Esperen que no veo. Claro, un componente, no, dice, por eso. No, esto está mal. No, eso está mal. En el caso de los homogéneos sí puedo tener uno solo o más de uno, ¿sí? Aunque yo lo vea y me parezca que es uno, porque eso es lo que pasa con el homogéneo. Yo lo veo y me parece que es uno, pero cuando me pongo a investigar un poquito más, puede ser que tenga más de uno, inclusive muchos más de uno, ¿sí? Y son homogéneos. En los heterogéneos, ¿sí? Cuando yo tengo más de una fase, en general puedo tener... No, está bien esto, está bien. Ahora que lo estoy mirando, está bien. Puede tener un solo componente o más de un componente, y ustedes me van a dar el ejemplo de un solo componente. Algo heterogéneo donde yo veo dos fases, pero tiene un solo componente. Verano, el agua, agarré agua de la canilla, no está fría, ¿qué le agrego? Hielo. El hielo, ¿y qué es el hielo? Agua. Agua, sólida. Sí. Tiene diferentes características. Una es agua líquida y el otro es agua sólida. ¿Sí? Pero es un mismo. Es un mismo componente. Todo es agua. Todo es agua.
Es un solo componente. Sin embargo, yo puedo visualizar dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Entonces, tengo un sistema material que es heterogéneo, o sea, veo dos fases, en este caso una fase líquida y una fase sólida, pero el componente es único, es el agua. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y también, obviamente, en un heterogéneo puedo tener más de un componente, ¿sí? Muchísimos más de un componente. Cuando nosotros tenemos un sistema material que presenta más de un componente, ¿sí? A ese sistema material lo llamamos mezcla, ¿sí? Si nosotros tenemos un sistema material homogéneo con un solo componente, o sea, un material que tiene solamente un componente, podemos decir que es una sustancia. Un sistema material, perdón, con un solo componente es una sustancia, ¿sí? Una sustancia pura. Si nosotros tenemos más de un componente, ya no es una sustancia pura. Ese sistema material se llama mezcla, ¿sí? ¿Está bien? O sea, que dentro de los sistemas materiales podemos tener homogéneos o heterogéneos, según la cantidad de fases que vemos. Y dentro de cada uno de esos, dentro de los homogéneos y dentro de los heterogéneos, podemos tener más de un componente o un solo componente. ¿Sí? Cuando tenemos un solo componente, ¿sí? Más allá si sea homogéneo o heterogéneo, estamos hablando de una sustancia pura, porque no está mezclada con nada, está solito, solito. Cuando tenemos más de un componente, a ese tipo de sistema material lo llamamos mezcla, y es con el que vamos a estudiar en esta unidad, las mezclas. ¿Sí? Que son los sistemas materiales formados por dos o más componentes, ¿sí? Que están mezclados, no reaccionan entre ellos como vimos hasta ahora que se produce una reacción química, no se desarman y se vuelven a armar en otra cosa distinta, no, 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 no. Cada uno de ellos queda armado como venía. Cuando mezclo agua y mezclo con sal, el agua sigue siendo agua, la sal sigue siendo sal, no hay una reacción química entre ellos, pero logran unirse físicamente y formar una mezcla, ¿sí? Pero cada una sigue manteniendo sus características. Cada componente dentro de la mezcla sigue manteniendo sus propiedades características, ¿sí? No las pierde, no se transforma en otra cosa. El agua sigue siendo agua y la sal sigue siendo sal, aunque estén mezcladas. De tal modo que yo puedo separarlas, ¿sí? Como nunca se combinaron químicamente para formar otra cosa, yo puedo separarlas y volver a obtener el agua por un lado y la sal por el otro. ¿Todo el mundo me entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien. En una sustancia pura no, obviamente, porque es un solo componente, un único componente. Yo puedo agarrar, si tomo agua pura, ¿sí? Está formada solamente por agua y por nada más. Yo puedo tomar de la parte de arriba del vaso del agua pura o de la parte de abajo del vaso, ¿sí? Y siempre está formada de la misma manera, es decir, en el caso del agua siempre está formada por 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno, siempre igual, ¿sí? Y en cualquier punto que yo tome de ese sistema material que está formado por una sustancia pura, las propiedades son iguales. No importa si tomo una porción de arriba o una porción de abajo, ¿sí? Son iguales. ¿Se entiende la diferencia entonces? Lo que me clasifica la cantidad de componentes es si es una mezcla o es una sustancia pura, ¿sí? Eso es lo que me dice la cantidad de componentes. Siempre que haya más de un componente, o sea, 2 o más, siempre estamos en presencia de una mezcla. Y seguimos clasificando, o sea, nos vamos metiendo cada vez más, ¿sí?
Primero estábamos con los sistemas materiales que tenían un componente o dos componentes. Un componente solo es una sustancia pura. Dos componentes es una mezcla. Pero dentro de las mezclas también tenemos variaciones. Y acá sí tiene que ver con la cantidad de fases. Ya estamos en una mezcla, es decir, en un sistema material que tiene dos o más componentes. Se largó con todo. Si esa mezcla, ese sistema material que tiene dos o más componentes, es decir, una mezcla, yo le diferencio la cantidad de fases, como pasa con el agua y el aceite, entonces es heterogénea. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Sí. Bien, entonces yo hablo de una mezcla, es decir, dos o más componentes, donde yo puedo ver diferentes zonas o diferentes fases, estoy hablando de una mezcla heterogénea. ¿Sí? Esta de aquí. ¿Qué pasa con la mezcla heterogénea? Yo la puedo distinguir esas fases visualmente, o sea, con mis ojos. ¿Sí? Puede ser que sea en forma directa, por ejemplo, una ensalada de fruta es una mezcla heterogénea, ¿sí? Los componentes son la banana, manzana, frutilla, naranja, bueno, la fruta que le pongamos, y yo puedo verlo visualmente, hasta el punto que puedo comerme la fruta que me gusta y la que no me gusta también, ¿no? Aunque eso no está bien, pero bueno, hay que comer todo. Pero claro, ¿qué hace posible, por ejemplo, que mi hijo le saque las cebollitas a la salsa? Que es una mezcla heterogénea y las puede ver. ¿Sí? Entonces, si él puede visualizar la cebollita para poder sacarla y no comerla, es porque estamos en una mezcla heterogénea. A veces podemos verla a simple vista, a veces no, a veces necesitamos otros instrumentos que nos ayuden a ver, que son instrumentos ópticos. Por ejemplo, los microscopios, ¿sí? El microscopio más sencillito de todos, que se llama microscopio simple, es la lupa, que tiene solamente un lente, y yo puedo llegar a ver con eso los diferentes componentes de una mezcla. O sea, siempre que yo pueda verla, directamente o con ayuda de algo, estamos hablando de una mezcla heterogénea, así que puedo diferenciar los componentes. ¿Sí? Y cada una de esas regiones, de esas fases, ¿sí? Si yo puedo ver las fases, voy a ver que cada una de esas regiones o fases tiene propiedades intensivas diferentes a la de las otras fases. ¿Está bien? Hay varios ejemplos, ¿no? Yo le di la ensalada de fruta o una salsa, pero, por ejemplo, podría ser una mezcla donde hay una mezcla de sustancias sólidas como arena, piedras, puede ser arena y agua. Las piedras muchas veces, si ustedes ven una piedra, yo por acá tengo una piedra muy bella, se llega a ver. ¿Ven que se le puede ver puntitos blancos y negros? Sí, se puede diferenciar. Ahí está, tengo cara de piedra. Esos puntitos blancos y negros son los diferentes componentes. Acá en la piedra hay mezclados un montón de minerales y yo puedo distinguir cuál es cuál. ¿Sí? Puedo ver los diferentes. O sea, es una mezcla heterogénea. Hay algunas mezclas heterogéneas que son más lo que se llaman groseras, es decir, lo puedo ver a simple vista como es una ensalada de fruta, ¿sí? Pero hay mezclas heterogéneas que sus componentes están tan pequeñitos y tan finamente particulados, tienen partículas tan finitas, que no es tan sencillo poder distinguir las fases, las zonas o las regiones, ¿sí? En que se mezcla. Entonces ya tenemos que ir un poquitito más, ¿sí? Tenemos que